Bien, decíamos que los aminoácidos, al igual que los carbohidratos y las grasas, van a proporcionarle energía a la célula mediante su catabolismo. En el esquema que ustedes ven ahí en su pantalla, tienen las diferentes fuentes de los aminoácidos. La principal fuente de producción de aminoácidos en los sistemas biológicos son las proteínas de la dieta. Es decir, cuando hacemos la ingesta de los alimentos, normalmente esos alimentos son ricos en proteínas. Por tanto, estas proteínas son una fuente de los aminoácidos en nuestro sistema metabólico. Pero también otra fuente de aminoácidos son las proteínas intracelulares. Cuando hablamos de estas proteínas, el sistema metabólico de cualquier sistema vivo, principalmente de los vertebrados, que es lo que más nos interesa ahora, de manera permanente existe un recambio de las estructuras proteicas. Es decir, de manera permanente nosotros estamos sintetizando proteínas en nuestros diferentes tejidos, en nuestras células, y también estamos catabolizando las proteínas de manera permanente, que es un recambio normal de los sistemas biológicos. Entonces, en ese intercambio, en esa síntesis y catabolismo de las proteínas, existe disponibilidad de estos aminoácidos. Estos aminoácidos, si son aminoácidos formados a partir de estas proteínas, tanto de la dieta como de las proteínas intracelulares, estos aminoácidos, a diferencia de los carbohidratos y de las grasas, en el catabolismo de los aminoácidos se diferencia principalmente porque los aminoácidos tienen un grupo amino. Cuando se catabolizan estas moléculas, es decir, cuando se oxiden los aminoácidos provenientes de las proteínas, lo primero que hace la célula es eliminar el grupo amino del aminoácido. Entonces, este aminoácido, al eliminar el grupo amino, queda el aminoácido con su estructura carbonada, es decir, carbono-hidrógeno. Y a eso lo llamamos nosotros los alfa-cetoácidos. Estas estructuras carbonadas provenientes de los aminoácidos, al eliminar este grupo amino, entonces estos alfa-cetoácidos son los que utiliza la célula para su oxidación y producción de energía. Principalmente estos cetoácidos van a ingresar al ciclo de Krebs. Una vez que ingresan estos cetoácidos al ciclo de Krebs, se van a oxidar completamente a dióxido de carbono y agua mediante la respiración, es decir, mediante los sistemas aeróbicos del catabolismo. Y van a producir dióxido de carbono y agua. Entonces aquí se generan los portadores de electrones en este ciclo de Krebs, como vimos en el ciclo de la oxidación del ciclo de Krebs. Y esos portadores de electrones van a ir a la fosforilación oxidativa para almacenar energía en términos de ATP. Pero también estos alfa-cetoácidos se transforman en estructuras de 3 o 4 átomos de carbono. Esos intermediarios carbonados van a entrar a un ciclo. Una vez que ingresan al ciclo de Krebs, van a ingresar a un ciclo denominado el ciclo de la gluconeogénesis.
En este ciclo de la gluconogénesis, estos alfa-cetoácidos provenientes del catabolismo de los aminoácidos van a sintetizar glucosa. Esta vía metabólica de la gluconogénesis es importante en algunas células donde son dependientes de la glucosa. Entonces, estos alfa-cetoácidos son los que van a oxidarse y van a producir energía. Se va a almacenar energía. En términos de ATP, si vamos por la respiración, o la producción de glucosa, que es una fuente de energía. En el caso del grupo amino, del aminoácido, este grupo amino puede nuevamente ser utilizado como síntesis por la célula. Es decir, decíamos que hay un recambio permanente de las proteínas. Por lo tanto, este grupo amino puede ser utilizado como biosíntesis de aminoácidos, nucleótidos y aminas biológicas en menor grado, pero básicamente se utiliza para la biosíntesis de los aminoácidos. Si este grupo amino no es utilizado por la célula para síntesis de moléculas orgánicas, va a ser eliminado, es decir, se va a excretar el grupo amino. Con este esquema lo que queremos representar es de que los aminoácidos excedentarios no los almacenamos, es decir, las células no almacenan proteínas, no almacenan aminoácidos. Por tanto, si existe un exceso de aminoácidos, se va a catabolizar los alfa-cetoácidos y el grupo amino va a ser eliminado mediante una molécula química de excreción. Cada sistema biológico tiene su molécula donde se encuentra el nitrógeno proveniente de los grupos amino, del catabolismo de los aminoácidos. Y esa molécula química posteriormente va a ser excretado por nuestro fluido. Ahora, en esta clase nos vamos a abocar exclusivamente a hablar sobre esta ruta de acá. Es decir, cómo los aminoácidos van a desprender el grupo amino y cómo ese grupo amino se transforma en una molécula de excreción y cómo se elimina de nuestro sistema el nitrógeno excedentario proveniente de los aminoácidos. Entonces nos vamos a ocupar exclusivamente de esta parte. Si vamos a hablar del nitrógeno, es importante recordar de que cualquier célula biológica tiene 4 elementos macro, es decir, en mayor cantidad, y que básicamente todos los sistemas biológicos tienen en proporción el mismo porcentaje de estos elementos químicos. Por eso que cuando hacemos los balances estequiométricos, utilizamos nosotros normalmente los 4 elementos macro: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en ese orden. Cuando queremos hacer balances ya de otros elementos químicos, entonces ya podemos hablar de elementos que están en menor escala en los nutrientes, por ejemplo, de los microorganismos, ¿no? Como tenemos estos 4 elementos en mayor proporción, y entre ellos está el nitrógeno, entonces es importante que este nitrógeno esté disponible en los sistemas biológicos.
Ahora, cuando hablamos de disponibilidad, sabemos que en la atmósfera el mayor porcentaje de elementos químicos es el nitrógeno. Es decir, en nuestra atmósfera tenemos dos componentes mayoritarios, que es el nitrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso. Este nitrógeno, que está en mayor proporción, si bien es abundante en la naturaleza, porque está en la atmósfera, pero este nitrógeno es un nitrógeno inerte para un sistema biológico. Es decir, este nitrógeno no lo utiliza un sistema biológico. De otra manera, los sistemas biológicos no tienen un mecanismo para poder utilizar el nitrógeno inerte, el nitrógeno gaseoso, y poder incluirlo en su sistema biológico, cuando el nitrógeno está en forma de gas. Es decir, nosotros, por ejemplo, los animales, nosotros las personas, cuando necesitamos una fuente de energía, ese nitrógeno tiene que estar como nitrógeno orgánico. Está en los aminoácidos, en las proteínas de nuestra dieta. Pero de ninguna manera podemos nosotros utilizar el nitrógeno atmosférico para nuestro sistema biológico. Por eso que decimos que el nitrógeno, si bien es abundante en la atmósfera, pero es inerte para los sistemas biológicos. Sin embargo, hay un grupo de sistemas biológicos, principalmente los microorganismos de algunas plantas, que utilizan el nitrógeno gaseoso. Por ejemplo, la familia de los Rhizobium son microorganismos que utilizan el nitrógeno atmosférico y eso lo aprovechamos nosotros, por ejemplo, para mejorar el porcentaje de nitrógeno que tiene un suelo. Es decir, cuando un suelo está empobrecido en nitrógeno, necesita de un abono. Entonces, podemos nosotros utilizar estos microorganismos, los Rhizobium, ¿no?, en la tierra, y esos Rhizobium van a trabajar en simbiosis, por ejemplo, con una planta. Por ejemplo, si nosotros estamos produciendo soya, entonces vamos a utilizar los Rhizobium específicos, para que esos microorganismos que están en el suelo, lo vamos a colocar en el suelo junto con la semilla, y esos Rhizobium se van a multiplicar en las raíces de la planta. Y esos microorganismos van a trabajar en unos nódulos en simbiosis con las raíces de la planta. Entonces lo que va a hacer ese Rhizobium es tomar el nitrógeno del gaseoso y lo va a transformar en un nitrógeno orgánico. Y la planta es la que va a utilizar ese nitrógeno, es decir, el nitrógeno se transforma en nitrato, la planta lo transforma en nitrógeno orgánico. Entonces la fuente de nitrógeno para la planta es el nitrógeno gaseoso a través de esos microorganismos. Entonces ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, en el cual un sistema biológico puede aprovechar el nitrógeno gaseoso. Sin embargo, los animales vertebrados, todos los animales vertebrados, incluido el hombre, no tienen la posibilidad de utilizar el nitrógeno gaseoso. El esquema que ustedes ven ahí en su pantalla nos va a permitir a nosotros, de manera global, poder entender cómo vamos a eliminar el grupo amino de los aminoácidos para poderlo excretar, para que el sistema biológico, la célula, lo pueda eliminar. En este esquema tenemos los aminoácidos de las proteínas de la dieta, ¿no? Y también tenemos las proteínas celulares. Decíamos que estos son fuentes de aminoácidos.
Este es un aminoácido en términos generales, es decir, ustedes en bioquímica de alimentos, en química de alimentos, ustedes vieron todos los aminoácidos que están en nuestra dieta, ¿no? Entonces, esos 20 aminoácidos que los conocieron y saben el comportamiento de esos aminoácidos, estos aminoácidos entonces están en las proteínas, ¿no? Como es un grupo de aminoácidos con estructuras químicas diferentes, entonces tendríamos que utilizar, ¿no es cierto?, un grupo de enzimas que cumplan una función específica de transferir el grupo amino a otra estructura química. Estamos hablando entonces de enzimas llamadas aminotransferasa, cuya función va a ser transferir los grupos amino de los aminoácidos que lo vamos a catabolizar a otra estructura química orgánica. Sin embargo, como estamos viendo, existen diferentes tipos de aminoácidos. No hay un solo aminoácido químicamente con una sola estructura química. Por tanto, tiene que haber una familia de enzimas aminotransferasa que cumplan esa función, que va a ser dependiente del tipo de aminoácido que va a catabolizar. ¿Para Pedro? ¿Cuánto? Y la harina amarilla para Pedro. A ver, Quispe, Rocío, apague su micrófono. Bien, entonces acá tenemos todos los aminoácidos provenientes de la dieta y a través de esta enzima que es la aminotransferasa se va a transferir en el citoplasma de la célula. Están todas estas isoenzimas a esa familia que cumple la misma función, pero específicamente para un tipo de sustrato, recibe el nombre de isoenzima. Entonces, esta familia de aminotransferasa, esta isoenzima, su función va a ser transferir el grupo amino de cualquier aminoácido a una estructura orgánica específica. En este caso es el alfa-cetoglutarato, que ya conocemos en el ciclo de Krebs. Este alfa-cetoglutarato tiene 5 átomos de carbono, tiene 2 grupos ácidos, un grupo aldehído, por tanto su carbono funcional químicamente es este de acá, el carbono alfa. Bien, entonces en el citoplasma de la célula se encuentran esta familia de aminotransferasa. Todos los aminoácidos, entonces, en el citoplasma de la célula van a transferir su grupo amino para catabolizarse, para que este aminoácido pueda ser utilizado como una fuente de energía para el sistema biológico. Tiene que eliminarse este grupo amino. Entonces lo va a transferir al alfa-cetoglutarato, más propiamente al carbono alfa del alfa-cetoglutarato, donde este carbono tiene un doble enlace con el oxígeno y uno de los enlaces es un enlace débil, el enlace pi. Entonces, al recibir el grupo amino, este alfa-cetoglutarato, recibe el nombre de alfa-ceto porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta estructura química no tiene nitrógeno. Y tiene un grupo aldehído, en este caso en el carbono alfa, por eso que recibe el nombre de alfa-cetoglutarato, que tiene 5 átomos de carbono. Este alfa-cetoglutarato entonces va a recibir este grupo amino en el carbono 6 y se va a transformar en un aminoácido, en un aminoácido llamado glutamato, que es este de acá. Y
El aminoácido proveniente de la dieta, al perder el grupo amino, se transforma en un alfa-cetoglutarato. Es decir, este aminoácido pierde el grupo amino, tiene un doble enlace con el oxígeno, ¿no? Entonces es un grupo aldehído. Por tanto, este de aquí es un alfa-cetoácido. Bien, una vez que desprende, que se transfiere el grupo amino al alfa-cetoglutarato y se transforma en glutamato, glutamato, esta estructura química, va a ingresar a la matriz mitocondrial. Este mecanismo de transferencia estamos hablando en las células hepáticas de los vertebrados, es decir, de todos los animales vertebrados, donde estamos incluidos nosotros, las personas. Entonces estamos hablando de una célula hepática. En el hígado, ¿no es cierto? Sabemos que el hígado es el órgano con mayor participación metabólica. Entonces, en el catabolismo de estos aminoácidos también es importante el hígado. Entonces, estamos hablando de las células hepáticas. Decíamos que formamos el glutamato en el citoplasma de una célula hepática y este glutamato va a ingresar a la matriz mitocondrial de la célula hepática. Y ya en la matriz mitocondrial existen unas enzimas que vamos a ver cuya función ahora es desprender del glutamato el ion amonio. Y al desprender el ion amonio, este glutamato va a generar nuevamente el alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato va a volver al citoplasma de la célula y va a reaccionar nuevamente con los aminoácidos. Entonces, este grupo amino ya se encuentra en la matriz mitocondrial. Este grupo amino ahora va a ir a un ciclo metabólico dependiendo del sistema biológico. Si es una persona, es una ave, es un pez, etc. Dependiendo del animal, va a ir a un ciclo donde va a generar una molécula que lo va a excretar. Por ejemplo, puede sintetizar la urea o el ácido úrico, o puede desprender directamente como ion amonio. Entonces aquí vamos a ver nosotros en el caso nuestro el ciclo de la urea. Nosotros excretamos de esa manera el nitrógeno. Ahora, en este esquema también nos está mostrando que en los otros tejidos extrahepáticos, es decir, en cualquier parte de nuestros tejidos, de nuestro organismo, diferente al hígado, también existe estas enzimas para el catabolismo de las proteínas. Por ejemplo, en nuestros tejidos musculares, en nuestros músculos, etc., se va a dar este tipo de reacciones de catabolismo de los aminoácidos. Entonces también en las células extrahepáticas va a haber aminoácidos excedentarios que tienen que ser eliminados por el sistema biológico, por la célula. Entonces se va a dar esa reacción que acabamos de ver de la transaminasa y se forma el glutamato en esas células hepáticas, de la misma forma que estamos explicando. Este glutamato que se forma en las otras células extrahepáticas tienen que ser transferidas necesariamente al hígado. Pero este glutamato, si nosotros nos fijamos su estructura química, de acá
Aquí tiene una carga positiva, una carga negativa y una carga negativa. Por tanto, tiene una carga negativa total, el glutamato. Cuando una molécula tiene carga, no puede ingresar a través de las paredes celulares. Por tanto, si este glutamato se sintetiza en células extrahepáticas, ¿cómo va a pasar, no es cierto? Este glutamato de esas células a las células hepáticas. No puede ser transportado, no va a pasar. Por tanto, tiene que este glutamato se va a transformar en esa célula en glutamina, en esta estructura química. Esta glutamina, si nos fijamos las cargas, esta glutamina tiene una carga positiva en este nitrógeno de este aminoácido y también una carga negativa en la función ácida. Por tanto, esta es una molécula neutra. Al ser una molécula neutra, es una molécula inerte para el sistema biológico, es decir, no es tóxico. El que es tóxico es el ion amonio o el amoníaco. Tiene una alta toxicidad. Ustedes han debido escuchar varias enfermedades que uno puede adquirir, ¿no es cierto?, principalmente en el cerebro, donde hay producción de amoníaco y uno pierde el sentido, ¿no? Entonces, por la toxicidad que tiene el amoníaco. Entonces, para que las células puedan transportar el grupo amino hacia las células hepáticas, lo va a hacer en forma de glutamina. Entonces, todos los aminoácidos excedentarios en cualquier célula extrahepática se van a transformar entonces en glutamina. Esta glutamina va a salir al torrente sanguíneo de ese tejido y el torrente sanguíneo lo va a transportar hacia el hígado. Y en el hígado, esta glutamina, cuando ingrese al hígado, aquí existe una enzima, la glutaminasa, cuya función es eliminar el grupo amino en forma de ion amonio y sintetizar el glutamato, es decir, este grupo funcional amino, este es el que va a ser eliminado en forma de ion amonio y se va a formar el glutamato. Esta enzima está en la matriz mitocondrial de las células hepáticas. Y de esa manera, ¿no es cierto?, también este grupo amino va a ser eliminado a través de una molécula excretora. También vamos a ver ahora que hay otra forma de poder eliminar el grupo amino proveniente de las células extrahepáticas. Vamos a ver un ciclo importante en los vertebrados que nos permite transportar los grupos amino del catabolismo de los aminoácidos extrahepáticos en forma de alanina, principalmente del músculo. Entonces, cuando estos músculos están en plena actividad, no tienen oxígeno, van a ir por las vías anaeróbicas. Y en las vías anaeróbicas entonces siguen necesitando energía porque están activas. Por tanto, al no haber las vías aeróbicas, tiene que ir por las vías anaeróbicas. Y vamos a ver que el ciclo de la glucólisis es una vía anaeróbica de producción de energía. Además de esa vía anaeróbica de la glucólisis, los músculos van a utilizar las proteínas como fuente de energía. Entonces ahí se va a sintetizar la alanina. Vamos a ver el ciclo del piruvato a la alanina. Y este ciclo va a sintetizar este aminoácido, la alanina, a partir del piruvato. Y esta alanina, como es una estructura química neutra, de una carga positiva, negativa, también es inerte y va a ser transportado también por el torrente sanguíneo hacia las células hepáticas. Y esta alanina entonces va a sufrir el catabolismo, lo mismo que cualquier aminoácido al interior de una célula. Es decir, va a ser
catabolizada por una enzima aminotransferasa, se va a transformar esta alanina, lo vamos a ver con más detalle, se va a transformar en glutamato, y ese glutamato ingresa a la matriz mitocondrial, es decir, vamos a hacer este ciclo de aquí. Y ese glutamato va a desprender este grupo amino de acá, y se transforma en alfa-cetoglutarato. Es decir, este grupo, este aminoácido, alanina, también es un aminoácido de transporte de los grupos aminos hacia las células hepáticas para su excreción. Bien, no nos interesa cómo ingresan los aminoácidos dentro de la célula, eso lo van a ver en nutrición. Bien, de las reacciones que estamos viendo en términos generales, vamos entonces a hablar ahora ya con más detalle de esas reacciones. Por ejemplo, decíamos que cuando catabolizamos un aminoácido, una de las reacciones principales y genéricas, es decir, en términos generales, está en todos los sistemas biológicos, está en los animales, en las plantas, en los microorganismos, ¿no? Esa reacción, acabamos de ver que es una enzima aminotransferasa, es decir, va a transferir el grupo amino de cualquier aminoácido hacia el alfa-cetoglutarato, ¿no? Esa enzima recibe el nombre de aminotransferasa. Ahora, esta enzima aminotransferasa por ejemplo, ustedes ven aquí en su pantalla una reacción química. Esa reacción química que ustedes están viendo, en términos generales, es lo que vimos anteriormente. Es decir, tenemos acá los aminoácidos de la dieta, en términos generales. Estos aminoácidos de la dieta, decíamos que como vamos a obtener energía de estos aminoácidos, y el problema es que esta molécula química no es un alfa-cetoácido, es decir, no tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, como la otra, en el caso de los carbohidratos o de la molécula grasa, los ácidos grasos, esta tiene un grupo amino. Por tanto, lo primero decíamos que la célula tiene que hacer es poder eliminar este grupo amino y transformarse en su alfa-cetoácido. Y decíamos que esta enzima es la aminotransferasa, una isoenzima, una familia de enzimas. Entonces este aminoácido le va a transferir el grupo amino siempre al alfa-cetoglutarato. Es el que va a recibir, es decir, todos los grupos aminos le van a entregar el grupo amino al alfa-cetoglutarato, a esta estructura química. Por tanto, todos los aminoácidos se van a transformar en este aminoácido, que es el glutamato. Específicamente, por ejemplo, estamos hablando de un aminoácido que es la alanina. Este aminoácido, la alanina, que tiene 3 átomos de carbono, y en el carbono alfa existe el grupo amino. Este aminoácido, entonces, cuando se cataboliza, entrega su grupo amino al alfa-cetoglutarato y se va a transformar en piruvato. Entonces, como se está transfiriendo el grupo amino, esa enzima se llama aminotransferasa. Estas aminotransferasas son siempre específicas para el alfa-cetoglutarato, para el principal sustrato. Y para el segundo sustrato, que es el aminoácido, también tiene que ser específica. Por eso que son varias enzimas que van a trabajar sobre cada uno de los aminoácidos. Entonces, cuando queremos nosotros diferenciar a esas enzimas, lo vamos a hacer tomando en cuenta el nombre del aminoácido. En este caso, esta aminotransferasa recibe el nombre de alanina aminotransferasa.
porque aparte de ser específica para el alfa-cetoglutarato, es específica para la alanina. Entonces se forma el glutamato y el piruvato, ¿no? Este es el alfa-cetoácido. Bien, ahora este aminoácido, para que trabaje como una función de transferir este grupo amino, necesita necesariamente de un cosustrato. Ese cosustrato es el que vamos a analizar en detalle ahora. Su función, ya lo habíamos visto en el catabolismo del glucógeno, cuando hablamos del catabolismo de los carbohidratos. Pero la función ahora de esta coenzima es diferente. Esta es la función principal, es decir, esta coenzima, su principal función es transferir los grupos amino de los aminoácidos. Entonces vamos a ver a este piridoxalfosfato cómo trabaja con estas enzimas. Por otra parte, es importante resaltar de que estas enzimas aminotransferasa, por la función que cumplen, son enzimas donde su energía de activación, su energía de reacción es cercano a cero. Estas enzimas son muy afines al alfa-cetoglutarato, al aminoácido, y también al glutamato y al piruvato, en este caso la alanina aminotransferasa. Es decir, cataliza con la misma velocidad de reacción los productos en reactivos y los reactivos en productos. Bien, antes de ver entonces la función de esta coenzima, de este cosustrato, vamos a ver, tenemos ahí las principales moléculas excretoras de nitrógeno. Decíamos que el grupo amino de los aminoácidos provenientes de las dietas van a ir siempre al hígado, y en el hígado van a ser eliminados, porque no podemos almacenar nosotros aminoácidos, ¿no es cierto? Tenemos que eliminarlo, estamos eliminando el grupo amino. ¿Dónde lo vamos a hacer? En el hígado. Ahora, ese grupo amino que habíamos visto anteriormente en el esquema general, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de este esquema general, este grupo amino en términos de ion amonio, este de acá que está en la matriz mitocondrial de las células hepáticas, decíamos que van a ser eliminadas. Ya sea como urea, ion amonio o ácido úrico. Entonces aquí tiene que haber, dependiendo del sistema biológico, un ciclo metabólico de síntesis de estas moléculas excretoras. Entonces estamos viendo ahora las estructuras químicas de estas moléculas que van a ser eliminadas del sistema biológico. En el caso de los animales vertebrados acuáticos que viven en el agua, ellos excretan el grupo amino de los aminoácidos en forma de ion amonio. En el caso de los vertebrados terrestres, en el que nos estamos incluyendo, nosotros tenemos que eliminar nuestro grupo amino del aminoácido en forma de urea. Por tanto, ese ion amonio va a ir a un ciclo que lo vamos a ver ahora, que es el ciclo de la urea. Ahí se va a sintetizar la urea
Y una vez que se sintetiza la urea en el hígado, va a ser eliminado por el hígado, la urea, y va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, como es una molécula de desecho, el torrente sanguíneo lo va a llevar a nuestros riñones, que es el filtro. En los riñones entonces va a filtrar la sangre y esta urea va a pasar a la orina y lo vamos a eliminar a la urea, estamos eliminando al nitrógeno en la orina. En el caso de las aves y los reptiles, ellos tienen un ciclo de síntesis de ácido úrico. Este ácido úrico entonces va a ser eliminado en los desechos de las aves y los reptiles. Entonces, como estamos hablando de los vertebrados, el catabolismo de los aminoácidos, entonces vamos a hablar nosotros del ciclo de la urea. Bien, veamos entonces el papel importante que cumple en estas aminotransferasas la coenzima llamada piridoxal fosfato. Esta estructura que ustedes ven en su pantalla corresponde al piridoxal fosfato. En este anillo de acá del piridoxal tenemos una función aldehído. Es decir, este anillo está unido a un carbono, doble enlace oxígeno, carbono-hidrógeno. Entonces tiene un grupo funcional aldehído, que es el centro activo de la coenzima del piridoxal. Este es piridoxal fosfato. Ahora, como esta es una coenzima de la aminotransferasa, este piridoxal fosfato se encuentra en los sitios activos de la enzima. Se encuentra unido a la enzima, a la aminotransferasa. Esta enzima, que es la aminotransferasa, en su sitio activo tiene un aminoácido que es la lisina. Esta lisina, como cualquier aminoácido, tiene el grupo amino. Entonces, este grupo amino, a través de este grupo amino proveniente de este aminoácido en el sitio activo de la enzima, le va a permitir a la enzima unirse a la coenzima, al piridoxal fosfato. Y decíamos que este carbono es el centro reactivo de la coenzima, porque aquí hay un doble enlace con el oxígeno. Entonces, la enzima se va a unir de manera covalente a la coenzima, al piridoxal fosfato, y va a formar un enlace, va a desprender agua, la reacción con la enzima en el sitio activo, y va a formar una base de Schiff, es decir, la enzima, más propiamente la coenzima, se va a unir al sitio activo de la enzima y va a formar entonces una base de Schiff, un enlace con el nitrógeno de la lisina del sitio activo de la enzima. Entonces, la coenzima está unida a la enzima de manera covalente. Ahora esta enzima que va a trabajar con esta coenzima va a reaccionar con los aminoácidos. Y cuando reaccione con los aminoácidos, entonces el aminoácido va a ingresar a la coenzima, va a entrar a este carbono activo. Es decir, se va a romper este enlace de acá y aquí va a ingresar el grupo amino del aminoácido. Cuando reaccione esta enzima con el aminoácido y el alfa-cetoglutarato, lo primero que va a hacer es reaccionar con el aminoácido, va a tomar el grupo amino y posteriormente lo va a transferir ese grupo amino
al alfa-cetoglutarato. Entonces, cuando esta enzima catalice a los aminoácidos, entonces el aminoácido va a ingresar, se va a unir a la coenzima, al piridoxal fosfato, se va a unir a este carbono, es el carbono, ¿no? Del piridoxal fosfato se va a unir entonces el grupo amino, proveniente de los aminoácidos. Y posteriormente, ¿no es cierto?, una vez que se forma la piridoxamina fosfato, lo va a entregar la enzima, va a entregar este grupo amino al alfa-cetoglutarato de una reacción inversa de la aminotransferasa. Entonces, el papel de esta coenzima es importante en estas reacciones del catabolismo de los aminoácidos. Existen también otras reacciones químicas donde esta coenzima también participa de esas reacciones, que ustedes lo vieron en orgánica. Y aquí lo vamos a volver a mencionar para que ustedes conozcan la importancia de esta coenzima. Aquí tenemos un resumen de las principales reacciones de los aminoácidos en los carbones alfa y en los carbones beta. Por ejemplo, vamos a ver 3 tipos de reacciones de estos aminoácidos utilizando esta coenzima o este cosubstrato, que es el piridoxal fosfato. Esta reacción de acá es la que nos interesa ahora a nosotros por el uso de la aminotransferasa, Es decir, esta de aquí son las reacciones de racemización. Esta reacción de aquí son las reacciones que les decía de transaminación. Esta otra de acá este otro tipo de reacción son las reacciones de racemización. Es decir, a través de estas reacciones, donde también se utiliza esta coenzima, lo que va a hacer ahora, si ustedes se fijan, es convertir a un L-aminoácido en un D-aminoácido. Y esa reacción ustedes lo conocen como racemización. También tenemos otra reacción importante de los aminoácidos con este cosubstrato, que es las reacciones de descarboxilación. Es decir, en vez de desprender hidrógeno del aminoácido, ahora va a desprender, este es el aminoácido, entonces este es el carbono alfa, por tanto, tanto para las aminotransferasas como para las racemizaciones, se desprende el hidrógeno del carbono alfa, este de aquí. Y en el caso de esta descarboxilación, se va a desprender este grupo funcional ácido, se va a desprender el dióxido de carbono del carbono alfa. Entonces, estas reacciones ustedes la conocen como descarboxilación. Veamos rápidamente entonces el mecanismo de estas 3 reacciones para entender mejor cómo las aminotransferasas van a transferir el grupo amino de los aminoácidos. Entonces, esta es la reacción, decíamos, que nos interesa a nosotros con las aminotransferasas. Tenemos aquí el aminoácido, cualquier aminoácido, cualquiera de los 20 aminoácidos provenientes de la proteína. Entonces, cuando actúa la aminotransferasa, decíamos que esta enzima, la aminotransferasa, está unido
a través de una base de Schiff, a través de este aminoácido, de esta enzima de la lisina, está unido al cosustrato, al piridoxal fosfato. Entonces, este piridoxal fosfato, que está unido a la enzima, va a reaccionar con el aminoácido. Se va a romper, decíamos, este enlace de acá, con la enzima, y va a ingresar el aminoácido. Es decir, el grupo funcional del aminoácido es el grupo amino. Entonces, este grupo amino se va a unir con este carbono funcional del piridoxal fosfato y se desprende de la enzima. Todo esto está siempre en el sitio activo de la enzima, está catalizando, ¿no es cierto?, la reacción del sustrato, que es el aminoácido, con el cosustrato. Este intermediario de acá, este enlace es igual que este, también es una base de Schiff, carbono, nitrógeno con doble enlace. Entonces, a este intermediario lo llamamos aldimina. Bien, una vez que ya el cosustrato está unido al aminoácido, la siguiente reacción es el desprendimiento del hidrógeno del carbono del aminoácido. Es el carbono alfa del aminoácido, porque el carbono principal del aminoácido es donde está la función ácida, es el carbono principal unido a esta función ácida. Entonces, este de aquí es el carbono adyacente, el carbono alfa del aminoácido. Cuando reacciona un aminoácido, es desprendiendo el hidrógeno del carbono alfa. Entonces, al desprenderse un protón del aminoácido, va a quedar aquí en este carbono los dos electrones. Por tanto, esta estructura química se llama carbanión. Este carbono tiene una carga negativa, tiene dos electrones acá, solamente está desprendiendo el hidrógeno protonado. Ahora, este carbanión que vieron en orgánica, ¿no es cierto?, los carbaniones, tiene una vida efímera, son muy inestables estos intermediarios. Por tanto, para su estabilidad y para su posterior reacción, este carbanión se va a transformar en un intermediario quinoide. Es decir, esta coenzima es un sumidero electrónico. Significa de que los electrones de acá, del carbono alfa del aminoácido, al transformarse en el intermediario quinoide, aquí tenemos ya el carbono con doble enlace al nitrógeno, ¿no? Aquí el nitrógeno tiene carga positiva porque está unido a con cuatro enlaces covalentes. Por tanto, cuando estos electrones forman un enlace con el nitrógeno, el enlace pi con el nitrógeno, entonces ya este nitrógeno ya no tiene carga positiva, porque tiene solamente, bueno, sigue teniendo carga positiva, pero ahora con doble enlace con el carbono y el nitrógeno, ¿no? Se rompe este doble enlace con este carbono. Y para que este carbono siga teniendo sus 8 electrones, conservar su octeto, entonces va a romper este doble enlace, perdón, va a formar el doble enlace acá. Entonces, resumiendo, este hidrógeno de acá forma un doble enlace con el nitrógeno y para eso rompe este enlace y forma un doble enlace acá con el carbono del núcleo, de estructura química. Y para formar ese doble enlace, entonces se va a reestructurar los enlaces en el núcleo carbanión. Entonces acá hay un doble enlace, se rompe este doble enlace y este doble enlace de acá, el nitrógeno tiene carga positiva porque tiene 4 enlaces covalentes. Entonces aquí va a formar un doble enlace y un doble enlace acá y el nitrógeno ya no tiene su carga. Fíjense la reestructuración del carbanión, esa es la función de esta coenzima, ¿no? De ser un sumidero electrónico, cambiar su estructura. Es decir, este carbanión que tiene una vida efímera se va a convertir en una molécula mucho más estable que va a reaccionar, entonces va a seguir la reacción con las aminotransferasas.
La siguiente reacción, una vez que se forma el carbanión, nuevamente toma el protón del medio. Pero ahora, ¿dónde va a ingresar este protón, este hidrógeno protonado? Si nos fijamos ahora, esta parte del intermediario quinoide, que es donde va a reaccionar con el hidrógeno protonado, tenemos un doble enlace. Y tenemos acá un doble enlace. Entonces, sin embargo, aquí, este nitrógeno tiene una carga positiva. No puede ingresar acá el hidrógeno protonado. Eso lo he enseñado en química, ¿verdad? Entonces, este hidrógeno protonado va a reaccionar rompiendo este enlace y va a ingresar el hidrógeno a este carbono. Entonces, este carbono ahora ya es carbono, hidrógeno 2. Bien. La siguiente reacción es una hidrólisis. Es decir, va a reaccionar con el agua. Al reaccionar con el agua, entonces se va a romper el enlace. ¿Cuál enlace el que se va a romper? Si nos fijamos nuevamente acá, ahora ya tenemos un doble enlace aquí, pero es una hidrólisis, ya no está entrando el protón. Bien, entonces en este enlace pi es donde se va a reaccionar con el agua y aquí va a ingresar entonces el oxígeno, ¿no es cierto? Y va a formar el alfa cetoácido y se va a desprender, se va a romper este enlace, va a formar el alfa cetoácido y este grupo amino proveniente del aminoácido, este grupo amino va a quedar pegado, ¿no es cierto?, al cosustrato, al piridoxal fosfato. Y esa estructura química se llama piridoxamina fosfato. Es decir, acá ya esta coenzima retiene al aminoácido, al grupo amino del aminoácido, y va a liberar el alfa cetoácido. Ahora, una vez que este grupo amino está como piridoxamina, fosfato, va a seguir la reacción como es la misma enzima y decíamos que el delta G de esta reacción es 0 y su constante de equilibrio, su constante es igual a 1, ¿no? Significa que las concentraciones de los productos son igual a la concentración de los reactivos. Entonces, inmediatamente este piridoxal fosfato va a ir hacia la izquierda nuevamente, hacia acá. Pero ahora ya este piridoxal fosfato va a reaccionar con un alfa cetoácido, que se llama alfa cetoglutarato, ¿no es cierto? Entonces va a reaccionar con el alfa cetoglutarato, va a haber una hidrólisis, va a desprender hidrógeno protonado, se va a formar el carbanión. Este carbanión posteriormente va a formar el aminoácido, el glutamato, y va a regenerar la enzima con el piridoxal fosfato, ¿no? Es decir, esa es la función de la aminotransferasa, ese es su mecanismo de reacción. Ahora, si vemos rápidamente las otras reacciones que aquí no nos interesan mucho, pero es importante que ustedes recuerden la función de esta coenzima. En el caso de la racemización, una vez que se forma el carbanión, entonces este carbanión va a reaccionar con el hidrógeno protonado, va a ingresar nuevamente el hidrógeno protonado. Aquí se desprendía el hidrógeno protonado y aquí nuevamente ingresa, como acá, como en esta parte. Pero ahora este hidrógeno protonado va a ingresar en posición D y lo representamos nosotros de esta manera. Aquí le ponemos carbono R, se desprendió el hidrógeno de acá, ¿no es cierto? Ahora fíjense acá que R está arriba y el hidrógeno está representado a la izquierda.
Entonces está entrando nuevamente al carbono alfa, este hidrógeno protonado. Se hidroliza igual que esta reacción. Se va a desprender ahora no el alfa-cetoglutarato como este de acá, sino se va a desprender, va a romper este enlace de acá, este doble enlace, y va a desprender el aminoácido, pero en posición D, el D-aminoácido. Entonces a esas reacciones lo llamamos nosotros reacciones de racemización. Y por último, recordar las reacciones de descarboxilación. Significa de que el aminoácido, este aminoácido, en su carbono alfa, tiene el grupo ácido, ¿no es cierto? Esta función ácida. Entonces, en vez de desprender ahora este hidrógeno, como lo hizo en la aminotransferasa y como lo hizo en la racemización, lo que va a desprender ahora es el grupo ácido en términos de dióxido de carbono. Y a eso lo llamamos descarboxilación. Entonces se desprende el dióxido de carbono y se forma el carbanión. Como es inestable, se forma, decíamos, su intermediario quinoide, mucho más estable. Una vez que se forma el carbanión, reacciona con el hidrógeno protonado. Este hidrógeno va a entrar al carbono alfa, de aquí. Posteriormente se va a hidrolizar, se va a romper este doble enlace, como lo hizo acá. Rompe el doble enlace y esta estructura química es una amina, Aquí ya no hay un grupo ácido de hidrógeno. Entonces ustedes lo conocen a esto de acá como los grupos amina. Entonces, esta síntesis de amina es una descarboxilación de un aminoácido, utilizando el cosustrato que es el piridoxal fosfato. Bien, vamos a ver ahora esta reacción. Ya sabemos cómo se transfiere el grupo amino del aminoácido al alfa-cetoglutarato y va a formar glutamato más el alfa-cetoácido. Decíamos que una vez que se forma el glutamato en el citoplasma de la célula, este glutamato va a ir a la matriz mitocondrial, va a ingresar a las mitocondrias, este glutamato. Y en las mitocondrias existe una deshidrogenasa específica para el glutamato, es la glutamato deshidrogenasa, cuya función es quitar hidrógeno, este de acá. Y al mismo tiempo se va a eliminar el grupo amino del glutamato. Y para ello, como es una deshidrogenasa, el que va a recibir los electrones y protones es el NAT o el NAT-E, dependiendo si va a ser utilizado como síntesis o en el catabolismo, en el ciclo de la fosforilación oxidativa. Entonces este es el que va a recibir los electrones y protones del glutamato. Al eliminarse entonces este hidrógeno y el grupo amino, se va a unir, porque va a reaccionar con el agua, va a formar el aldehído, ¿no? Es decir, va a formar el alfa-cetoglutarato y va a desprender el ion amonio. Ahora, esta reacción de acá va a estar influenciada por el ciclo de Krebs. Cuando el ciclo de Krebs es muy activa, significa de que va a sintetizar en gran cantidad el GTP. ¿Se acuerdan ustedes que una reacción del ciclo de Krebs, donde el succinil-CoA sintetasa del ciclo de los ácidos cítricos, van a sintetizar el GTP.
Entonces, como este ciclo del ciclo de Krebs está activo, hay una gran concentración del GTP, lo va a inhibir a esta enzima alostérica que sirve de control. Entonces, como esta enzima está inhibida, no se va a producir esta reacción, ¿no? Es decir, este GTP actúa de manera negativa en esta reacción química. Ahora, cuando el ciclo de Krebs no es activa, necesita del aporte de intermediarios para que ese ciclo energético sea activo, significa que en vez de haber GTP hay ADP. Entonces este ADP lo que va a hacer es activar al glutamato deshidrogenasa y por tanto esta reacción va a ser rápida y se va a formar el alfa-cetoglutarato en la matriz mitocondrial. Y este alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Por tanto, activa el ciclo de Krebs. Entonces, esta enzima está relacionada con la enzima de la succinil, de la coenzima A, y está relacionada entonces con el ciclo de Krebs. Bien, entonces acá este glutamato está desprendiendo el ion amonio. Ahora veamos la síntesis de la glutamina en las células extrahepáticas que hablábamos. Decíamos que las aminotransferasas que actúan en las células extrahepáticas van a tratar de eliminar el grupo amino. Entonces, siempre hay las aminotransferasas, siempre hay síntesis de glutamato, es decir, de esta estructura química. Este glutamato, entonces, que se forma a través de las aminotransferasas, no puede llevar este grupo amino hacia las células hepáticas, donde lo va a catabolizar, como en la reacción anterior que vimos, ¿no es cierto? Donde el glutamato desprendía el ion amonio. Ahora, decíamos que este glutamato no puede ser transferido porque tiene carga negativa, que tiene dos cargas negativas y una carga positiva, por tanto no puede pasar a través de las paredes celulares. Este glutamato entonces se va a transformar en glutamina, que es esta de acá. Ahora, para que se transforme en glutamina en la célula extrahepática, se necesita la reacción con el ATP, es decir, se va a activar esta molécula química. Se va a transformar en un intermediario, que es el glutamil fosfato. Significa que el ATP le va a entregar un grupo fosfato al glutamato y va a desprender el ADP. El ATP se transforma en ADP y el fosfato inorgánico se une a este grupo ácido y esta estructura química es un intermediario llamada glutamil fosfato. Ese intermediario va a reaccionar con el ion amonio. Este ion amonio proviene del excedente de los aminoácidos. Entonces, este ion amonio, al reaccionar con este intermediario, va a desprender este grupo fosfato y va a ingresar el grupo amino. Y se va a sintetizar la glutamina. Esta glutamina, entonces, está llevando estos dos grupos aminos. Desde las células extrahepáticas va a ser transportada por el torrente sanguíneo y va a ingresar al hígado. Y en las células hepáticas, entonces, esta glutamina va a ingresar a la matriz mitocondrial y esta glutamina a través de una enzima llamada glutaminasa se va a transformar en glutamato a través de esta reacción bioquímica. Entonces esta glutamina una vez que se encuentra en la matriz mitocondrial
decíamos que hay esta enzima mitocondrial hepática, que es la glutamina. Esta glutamina va a reaccionar con el agua, va a haber una hidrólisis a través de esta enzima, la glutaminasa, y va a liberar este grupo amino, ¿no? Y esta estructura química corresponde al glutamato. Entonces, al eliminar el grupo amino, en términos de ion amonio, como está en la matriz mitocondrial de las células hepáticas, este va a ir al ciclo de la urea y va a sintetizar la urea y lo vamos a excretar estos grupos amino en forma de urea. Y también decíamos que no solamente se transportan los aminoácidos excedentarios de las células extrahepáticas en forma de glutamina, sino también en forma de alanina, ¿no? Principalmente en el músculo. Bien, veamos ese ciclo importante. Lo vamos a ver en este esquema de acá. Cuando nosotros hacemos una actividad física intensa, ¿no es cierto? Una actividad física normal, nuestro sistema va a trabajar por las vías aeróbicas, ¿no es cierto? Porque el oxígeno está en concentración suficiente para que podamos utilizar las vías aeróbicas. Sin embargo, cuando hacemos una actividad intensa en tiempos bastante cortos, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo deporte, ¿no es cierto? Estamos corriendo, tenemos una actividad física intensa en nuestros músculos. Ya esas células no tienen el oxígeno necesario para ir por las vías aeróbicas. Por tanto, esas células necesitan de esa energía. Por tanto, van a tener que utilizar las vías anaeróbicas, ¿no? Eso es lo que pasa en los músculos cuando hay una alta actividad física. ¿Qué va a pasar? Va a tener que las células del músculo utilizar la energía catabolizando las proteínas musculares. Entonces, estas proteínas musculares lo va a utilizar la célula como una fuente de energía. Entonces, estas proteínas musculares van a transformarse en aminoácidos, ¿cierto? Se va a formar los aminoácidos acá. Ahora, estos aminoácidos entonces van a transferir su grupo amino, así como vimos anteriormente con la aminotransferasa, ¿no? Lo van a transferir el grupo amino al alfa-cetoglutarato y van a sintetizar el glutamato. Este glutamato, decíamos, puede transformarse en glutamina con la reacción que vimos anteriormente, ¿cierto? Y esa glutamina va a ser transportada por el torrente sanguíneo hacia el hígado. Y ahí vimos también la reacción anterior, donde la glutamina va a desprender el ion amonio y va a sintetizar el glutamato. Eso es lo que hace normalmente. Sin embargo, una de las funciones más importantes de manera energética es la siguiente. Una vez que se forma el glutamato a partir de los aminoácidos, este glutamato no se va a formar en glutamina, reaccionando con el ion amonio, sino que este glutamato va a reaccionar con el piruvato. En esta actividad física tenemos una actividad intensa de la glucosa a través de la glucólisis. Si es un medio anaeróbico, esta glucosa va a ir por la vía de la glucólisis y va a formar el piruvato en los tejidos musculares. Entonces, hay altos niveles de piruvato en esta célula. Este piruvato entonces va a reaccionar con el glutamato, ¿no?
este glutamato le va a transferir el grupo amino al piruvato, como vimos en las reacciones de la alanina aminotransferasa, ¿no? Entonces este piruvato de acá se va a transformar en alanina. Y este glutamato, al desprender el grupo amino, se transforma en un alfa-cetoglutarato. Esta enzima es una isoenzima, la aminotransferasa, la alanina aminotransferasa, la que vimos anteriormente, ¿verdad? Es decir, a ver, para los que están distraídos, vimos inicialmente una reacción para nombrar a una enzima, esta de aquí, esto de acá, esto es lo que está pasando, ¿verdad? En este caso, el glutamato le está entregando el grupo amino al piruvato. Este piruvato viene del ciclo de la glucólisis. Entonces, este piruvato va a recibir el grupo amino y va a sintetizar la alanina. Y al perder el grupo amino, el alfa-cetoglutarato. Entonces, es esta enzima la que va a trabajar una aminotransferasa, más propiamente la alanina aminotransferasa. Está transfiriendo entonces el grupo amino en las células hepáticas al piruvato y se está sintetizando la alanina. Esa alanina es la que va a ir por el torrente sanguíneo y va a llegar al hígado. Esta alanina entonces llega al hígado y en el hígado, en el citoplasma de la célula hepática, existe esta misma enzima, la alanina aminotransferasa. Por tanto, va a catalizar la reacción inversa, que es esta de aquí. La alanina va a reaccionar con el alfa-cetoglutarato y va a formar el glutamato, que está entregando el grupo amino al alfa-cetoglutarato, forma el glutamato, y la alanina, al perder el grupo amino, se transforma en piruvato. Eso va a pasar en el citoplasma de las células hepáticas. Ahora, este glutamato de acá, ¿no?, que ya tiene el grupo amino, va a ir, decíamos, a la matriz mitocondrial, y en la matriz mitocondrial, en la reacción que vimos del glutamato, va a desprender el ion amonio, ¿no?, y va a formar el alfa-cetoglutarato. Y este ion amonio, decíamos que va a ir a un ciclo de la urea, va a sintetizar la urea y lo vamos a eliminar, el grupo amino, en la orina. Ahora, este piruvato que se sintetiza en las células hepáticas va a ser un precursor para el ciclo de la gluconeogénesis. Es decir, en este ciclo de la gluconeogénesis, este piruvato lo va a transformar en glucosa, siempre en las células hepáticas. Una vez que se sintetiza la glucosa por esta vía, esta glucosa va por el torrente sanguíneo y vuelve al músculo. Y una vez la glucosa en el músculo, va a ir por el ciclo de la glucólisis y va a sintetizar el piruvato, ¿no es cierto?, que es el último intermediario del ciclo de la glucólisis. Y de aquí va a sintetizar energía. Es decir, lo que está haciendo el músculo, en definitiva, es proveerse de energía. ¿De quiénes ahora? De las vías anaeróbicas, de la glucólisis y del catabolismo de las proteínas, ¿no? Esas son sus dos fuentes de energía. Ahora, ¿cuál es lo más importante para el sistema? Que aquí tiene que eliminar el ion amonio, tiene que eliminar sí o sí, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que pasar al hígado. Entonces, lo está haciendo a través de la alanina. Y además, este piruvato está pasando en forma de alanina al hígado para que pueda sintetizar la glucosa. Y esa glucosa va a ser utilizado
por el músculo. Es decir, que ¿quién le está proveyendo de energía al músculo? El hígado. Porque en el hígado se está sintetizando la glucosa. Entonces tiene esa doble función de sintetizar glucosa cuando se transporta la alanina, se está sintetizando glucosa y al mismo tiempo se está eliminando el grupo amino de los aminoácidos que le sirven de energía al músculo. Esta vía, entonces, este ciclo importante es el ciclo del piruvato alanina. Bien, ahora vamos a ver si no están cansados o están cansados. Creo que ya están un poco cansados, ¿no? Bien, lo vamos a dejar para el día de mañana. Vamos a terminar. Vamos a empezar hablando sobre el ciclo de la urea, ¿no es cierto? Como ese ion amonio ahora va a ir a un ciclo donde se sintetiza una molécula excretora para poder eliminar de nuestro sistema biológico el nitrógeno. Bien, entonces nos vemos el día de mañana a las 8:30. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Inge.